En el marco de la jornada organizada por la Asociación Civil Fertilizar, técnicos, asesores y productores se reunieron para compartir su visión y experiencias acerca de los beneficios de poder diseñar una correcta fertilización para alcanzar el máximo potencial productivo en el cultivo de la soja y conservar el recurso suelo. Yo creo que tenemos la suerte de estar en un momento en el que para la mayoría de la pampa húmeda podemos proponer paquetes productivos que tienen buena rentabilidad y buena sustentabilidad. Por eso nosotros en esta reunión de fertilizar primero mostramos ensayos, que la base de todo es la experimentación, pero después traemos un productor, porque nosotros podríamos estar en nuestra torre generando lindísimos ensayos y después el productor dice, esto es inaplicable. Ahora, vemos que al productor que le va bien es aquel que aplica mucha tecnología. El otro a veces sobrevive, no digo que siempre le vaya mal, pero el productor que aplica mucha tecnología le va bien. Hoy el productor que vino, Joaquín Lagos de Teodolina, lo interesante es que él daba fe de esto, es decir, yo le aposté más al campo, hice un cambio y concentré el capital en mi campo propio en vez de ir a arrendar. Lo concentré en el campo propio y tuve muchas respuestas, porque aportar al fósforo y al azufre me volvió en las siguientes campañas, sobre todo en las campañas secas. La verdad que no siempre sucede que uno pueda juntar a todos estos jugadores. ¿Cómo tener la selección? ¿No? Pudiste seleccionar y decís, no, este paquete es altamente productivo y de bajo impacto ambiental y es repetible en el tiempo, porque la sustentabilidad es eso. Distinto eran paquetes anteriores de agricultura basados en el arado, donde el suelo destruía su fertilidad y después había que hacer una pastura y reconstruirla, o en otros países que se hizo, pero con altísimas dosis de fertilizante, por exceso, que terminaban contaminando napas y ríos. Creo que estamos muy bien, pero siempre tenemos que tener un foco en la investigación, porque alguna piedra en el camino se nos va a interponer, que hoy no la estamos viendo, y porque el camino tiene que ser de mejora continua. Nosotros lo que solemos ver es que hacíamos un ensayo de fertilidad de los comunes, que decir, antes de sembrar la soja o el día de la siembra se aplica en la línea un poco más de fertilizante en unas parcelas, un poco menos o nada de fertilizante en otras. Ahí teníamos rendimientos y un poquito más de variabilidad de la que esperábamos encontrar. Mientras un grupo de productores, con Fernando García, cabeza del IPNI, como pensador de esos ensayos, hizo ensayos de larga duración, donde dijo, no, ya no podemos pensar el fertilizante como un insumo que se gasta todo en el mismo año, porque sabemos que el fósforo dura, que el azufre dura y que el carbono, ese mayor rendimiento en general deja más carbono en el suelo y eso hace que el lote se vaya enriqueciendo de materia orgánica. Entonces vamos a probar 10 años. Esas pruebas de 10 años fueron muy importantes y nos abrieron mucho la cabeza a muchos de nosotros, entre otras cosas con esto de soja. La soja los primeros años, entre el suelo que venía mejor y el que venía peor, 15% de respuesta rinde. A los 10 años eso pasaba a ser 90% de rinde. Entonces se mostró el caso del 2010, donde estaba la soja del testigo muy apaleado, 2.500 kilos, la soja que viene en un suelo bien tratado, 4.800. Y Miguel Boxler, que es uno de los responsables de ese ensayo, contó que cuando mostraba ese ensayo en el pueblo, todos decían, no, ¿cómo una soja de 4.800 acá? Si acá la soja rindió 2.500, la campaña fue seca. Bueno, sí, rindió 2.500, que es lo del testigo, porque buena parte de los suelos están más como el testigo apaleado que como el otro que se viene enriqueciendo con nutrientes y materia orgánica. Y esos lotes, bien cuidados, se defienden mucho mejor de los años secos, porque tienen mucho mejor estructura de suelo, entonces las raíces pueden explorar todo el perfil, a pesar de que el suelo no esté tan blando como cuando está húmedo. Un suelo húmedo es blando. Pase lo que pase es blando. Un suelo que empieza a secarse se empieza a endurecer. Si el suelo tiene vida, hay lombrices, hay materia orgánica, hay estructura, se endurece mucho menos que si no tiene vida. En esas condiciones, capaz que tuvo 100 milímetros más de agua el bien nutrido. Y después lo otro, usa mejor el agua que tiene. A veces hay sequía, pero la lluvia que te cae toda de golpe. Entra mejor al suelo. Y además la usa más eficientemente, porque es como un motor que está a punto contra un motor que está fuera de punto. Ese paquete tuvo su propia evaluación de rendimientos y de eficiencia económica, y en términos generales dio una eficiencia económica muy positiva.
Nosotros en el que hicimos con fertilizar, que fue un paquete focalizado en lotes de mucha soja, porque decíamos, el de las rotaciones ya está ahí, es excelente, no podemos aportar ahí, pero no hay nada hecho para aquellos que ponen muy poca rotación y hacen soja, y decisión sobre la cual nosotros tenemos poco para influir. Cuando lo hicimos ahí, también nos pasó que logramos pasar de 3.300 de un testigo, 3.500 de fertilizado con arrancador, a casi 4.000 kilos los bien fertilizados. Nosotros esos 700 kilos estamos demostrando que tienen muy buen repago, que si se aplicaban $60 en fertilizantes se cosechaban más del doble en la soja. Entonces ahí el concepto viró mucho de hace 15 años cuando empezamos a trabajar la soja. Hace 15 años le decíamos, bueno, fertilice la soja. Y más o menos lo que rinde le paga todo y usted deja un poco mejor el suelo. Y después dijimos, bueno, fertilice la soja cuando en estos lotes que tienen muy bajo fósforo. Ahora le estamos diciendo, no, mira, en casi todos los lotes, en el 50% de la región pampeana, usted fertilice la soja fuerte. Y no lo haga por el suelo solamente, hágalo porque va a ganar más en el bolsillo. El sistema ajustó por dos vías, los suelos se fueron desgastando y a la vez las variedades. Y el manejo del productor, que acercó líneas, grupos más cortos, acercó líneas y aplicó bien los fungicidas, hizo que la soja tuviera más potencial con menores niveles de fertilidad natural. Esa brecha es la que hoy estamos diciendo, cúbrala con fertilizante, porque si no, usted estabilizó rendimientos, no aprovechó toda la brecha de mejora. Todo lo que mejoró haciendo mejor la soja, se lo roba el suelo más pobre y usted sigue teniendo el mismo rendimiento. Es un concepto importante porque la gente dice, ¿cómo no, ingeniero? Si yo sigo con mi rendimiento histórico, 3.300 kilos, sí, el que tenemos en el testigo. Usted se está perdiendo el rendimiento de 4.000, 4.500 o en un lote muy bien manejado como presentó hoy Joaquín, 7.500. Entonces esos potenciales no son de película, no, sucedieron acá. Y el resto del lote tenía 5.500 testigos. Entonces cuando uno ata una realidad en un campo, que es una realidad productiva, con lo que uno ve en los ensayos, se da cuenta que la información es muy consistente y que vale la pena que todos los productores que nos están escuchando lo tomen en cuenta en su decisión y hagan buenas pruebas a campo o se suban directamente. Ya creo que es momento de cambiar y empezar a ver el cultivo de soja como un cultivo de desafío, no como el cultivo que uno lo puede hacer y da lo mismo como lo haga, no, como un cultivo de desafío. Hay que pensar muy bien la variedad, fecha de siembra, distanciamiento, fertilización. En nuestro caso nosotros ya vamos a dosis altas de 130, 150 kilos. Lo que decimos es una parte se tira antes y eso lo comprobamos con los ensayos. Los mejores rendimientos los obtuvimos adelantando 70% de la dosis al voleo hasta agosto, julio-agosto, y el 30% poniéndola como arrancador. Todos los componentes del sistema tienen que estar a full para que la cosa vaya y no se trabe en algún lado. Entonces, por ejemplo, el zinc tiene una importancia en enzimas que si faltan, empieza la máquina a andar más lento. En el caso de boro, sí es más importante recalcar la función porque el boro está muy asociado a todo lo que es fertilidad del tubo polínico y lo que es la transformación de la flor en un fruto. Entonces lo que vemos es que hay que aplicarlo en R1, antes hablábamos de R3, ahora hablamos de R1 y algunos ya hablan de final de etapa vegetativa para que todas esas flores que nosotros hacemos cuajen en frutos. La razón de por qué aparecen los micronutrientes es la misma que en el caso de fósforo. Suelos que van deteriorando su capacidad de entregar nutrientes y cultivos que cada vez tienen más potencial. Entonces esta brecha es donde la podemos aprovechar dándole una nutrición balanceada, nitrógeno con una buena inoculación, fósforo, azufre, sí o sí en el paquete de fertilización y ya estamos viendo respuestas a boro y después a zinc. O sea que hay todo un paquete nutricional para explorar y para sacarle jugo por delante. Cuando yo hablaba de Chaco, por ejemplo, nosotros en Chaco estamos poniendo algunos micronutrientes antes de los macro, porque son otros suelos. Pero acá todavía se cumple ese orden que acabo de establecer.